En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Dios, por tu grande misericordia. Gracias por tu gran amor. Ayúdanos el día de hoy para reconocer tu amor tan fuerte, ah, que puede uno experimentar el día de hoy. Ayúdanos a no solo ver a nuestro destino final, que es el cielo y la resurrección a la vida, sino también ayúdanos a sentir tu presencia aquí en nuestra vida el día de hoy, y consagra estos estudios bíblicos para que sean fuentes de, por por la cual vamos a conocerte más a ti y recibir tu misericordia, tu gracia, a aprender más sobre ti y a poner en práctica todo lo que vamos a aprender. Y ayúdame el día de hoy de explicar todo lo que quieras que explique, y ayuda a esas personas para que entiendan, y también para que se aumenten la fe de todos que están aquí presentes. Y pedimos también por las intenciones de cada persona aquí. Sana los corazones, las almas, de cada una de las personas que están aquí. Sana el cuerpo, Señor, para poder alabarte, para no tener distracciones. Y ayúdanos el día de hoy, en especial a amarte, ¿sí? Porque tú nos amas a nosotros con un amor infinito. Ayúdanos a, a amarte el día de hoy. Y lo pedimos eh, con gran confianza que nos vas a escuchar, y también pedimos la intercesión de nuestra Madre Santísima María para poder reconocerte y estar conectado espiritualmente a ti por medio de los sacramentos. Y también pedimos la intercesión de San Mateo, todos los apóstoles, todos los santos, para poder discernir lo que vamos a leer el día de hoy. Y vamos a acabar con un Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada Día. día. Perdona nuestras Nuestras ofensas, ofensas como como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y bendición, líbranos del mal. líbranos de todo el mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, ruega por ruega por nosotros, nosotros, los pecadores, ahora ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de el Evangelio de San Mateo, Mateo capítulo 12. Am, y primero vamos a hablar del sábado, ¿ok? El sábado es algo que se encuentra en el Antiguo Testamento. Esto de guardar el sábado, 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Eso se encuentra empezando en el libro de Éxodo, ¿sí? Como orden, un mandamiento para los israelitas en los tiempos del Antiguo Testamento. Ahora está la pregunta: ¿esto es algo que nosotros tenemos que cumplir? La respuesta es no. Nosotros no necesitamos cumplir el sábado. 6 días trabajarás y el séptimo, es decir, el sábado, descansarás. Eso no es algo que los cristianos necesitan cumplir. Nosotros tenemos el verdadero sábado, ¿sí? Porque la palabra sábado, para los que no lo saben, significa día de descanso. Shabbat, día de descanso, ¿sí? Descansar. Nuestro descanso es nuestro Señor Jesucristo. Lo acabamos de leer en la última sesión, bueno, hace 2 sesiones, ¿sí? Leímos en el fin de Mateo capítulo 11. ¿Cómo se acaba ese capítulo? Dice Jesús: vengan a mí todos los que estén cansados, y yo les daré descanso. Yo les daré descanso. Entonces, nuestro descanso verdadero es Jesús. El sábado del Antiguo Testamento, como dice San Pablo, es solamente una sombra para lo que ah, ha de venir. El sábado era una sombra apuntando hacia Jesús.
Ellos cumplían el sábado, 6 días trabajaban y el séptimo descansaban. Y eso era símbolo de Jesús, porque Jesús es el verdadero sábado, ¿sí? Y por eso decimos que es una sombra, porque cuando vemos una sombra caminando hacia una puerta, ¿qué decimos? Oh, ahí viene alguien. Entonces el sábado es una sombra, indica que viene una persona. ¿Quién es esa persona? Indica que viene algo o una persona. ¿Quién es esa persona? Es Jesús. El sábado está apuntando hacia Jesús. Ya vino Jesús, ahora no hay necesidad de cumplir ese mandamiento. Pero lo que sí existe para nosotros los católicos también, a la vez reconocemos que nosotros fuimos creados en la imagen y semejanza de Dios. No fuimos creados para trabajar constantemente sin parar. También necesitamos nuestro descanso, ¿sí? Entonces, es importante tener ese tiempo de descansar, de tomar tiempo para darle gracias a Dios, alabar a Dios, ir a misa. En particular, el domingo, ¿sí? El domingo, porque ese es el día que resucitó nuestro Señor, ¿sí? El día domingo. Eh, entonces, para los que van a misa cada fin de semana, desde las 4 de la tarde en adelante, el sábado y el día domingo, ese es nuestro día de obligación para ir a misa. Empezando desde el sábado a las 4, ahí es cuando ese horario cuenta para el domingo, cuenta para el domingo, ¿sí? Entonces, hay casos quizás extremos donde hay personas que quieren trabajar y trabajan 7 días a la semana, ¿sí? Nosotros quizás como conocemos personas que así, que 7 días a la semana quieren trabajar. Bueno, eso no es algo que debemos de hacer nosotros los cristianos. Debemos de tomar tiempo para ir a misa, ¿sí? En particular el día domingo o también cuenta el sábado en la tarde, empezando desde de las 4 en adelante. Y esto viene también del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento el sábado empezaba, eh, empezaba el día viernes, pero ya bajando el sol, ¿sí? Entonces es esa misma idea que un día antes es cuando empieza nuestra obligación de ir a misa en domingo. Entonces, si hay quizás unas personas que dicen, bueno, yo necesito trabajar por X razón, lo que pueden hacer es hablar con un sacerdote y el sacerdote los puede ayudar, iluminar para ver según su situación. Pero esos son en casos extremos. Para la mayoría de las personas no hay necesidad de trabajar 7 días a la semana. Pueden acomodar su trabajo para poder ir a misa, ¿verdad? Porque pueden recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿sí? Recordando que Él resucitó para nuestra justificación. Y ahora vamos a empezar a leer Mateo capítulo 12, versículo 1. Dice, por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. El día de reposo ese es el día sábado. En los tiempos del Antiguo Testamento, los judíos estaban bajo eso, tenían que cumplir el sábado, 6 días trabajarás, el séptimo descansarás. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer, ¿sí? Cuando los fariseos lo vieron, dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día sábado, en el día de reposo. No deben de estar haciendo eso. ¿Cómo que arrancar espigas para comer? No, 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 eso no se debe. Estás trabajando. Bueno, los fariseos tenían tradiciones inventadas que no eran parte de lo que reveló Dios. Por ejemplo, los fariseos creían que en el día sábado, si por ejemplo estás amarrando algo, amarrando a un animal, por ejemplo, lo tienes que amarrar con una sola mano. Si lo haces con las dos manos, eso es demasiado trabajo. Otra cosa que tenían los fariseos es ellos decían que no debes de tomar medicamento en el día sábado. Sí, ellos decían, en el día sábado no debes de tomar medicamento. Entonces, por ejemplo, ellos usaban vinagre y se enjuagaban la boca con vinagre para ayudarles con el dolor de diente, ¿sí? El dolor de muelas. Ellos agarraban vinagre, lo enjuagaban la boca y luego lo escupían. Ellos contaban eso como medicamento, entonces en el día sábado no podías hacer eso según los fariseos. Lo que tenías que hacer, si tenías dolor de diente, tenías que agarrar el vinagre enjuagarte la boca, pero pasártelo. Lo tenías que pasar.
Si lo escupes es medicamento, pero si te lo pasas es comida. Sí puedes comer en día sábado, pero no puedes tomar medicamento. Eso era la lógica de ellos. Pero esto era algo no revelado por Dios. Y por eso cuando Jesús dijo, literalmente, en el capítulo 11, un capítulo antes de este, ¿qué dijo Jesús? Dijo, vengan a mí. Es más, se los voy a mostrar porque Mateo no escribió esto separado con capítulos y versículos. Eso vino después. Después agregaron los capítulos y los versículos, pero era todo junto. Entonces dice Jesús aquí, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso. Sí, yo les daré descanso para sus almas. Él es el verdadero descanso. Dice, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Y luego, literalmente después, el siguiente versículo, por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Habla del día sábado. Entonces, Thank you. imagínense. ¿Pregunta tienen? ¿No? Ok. Entonces, imagínense siendo judío, siguiendo estas reglas inventadas por los fariseos y escuchas a Jesús decir, vengan a mí, yo les daré descanso, yo les haré descanso. Perdón, yo les daré descanso. Vengan a mí porque mi yugo está ligera, es ligera, no es pesado, ¿verdad? Estas son palabras que te van a dar consuelo escuchar esas palabras, ¿verdad? Todo lo contrario de lo que están haciendo los fariseos, ¿ok? Entonces ahora el versículo 3 dijo, pero él les contestó, ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. Miren el ejemplo que dio Jesús. Dice, ¿ustedes creen que conocen el Antiguo Testamento? Bueno, no lo conocen porque si lo conocieran, entonces, si recuerdan, ahí está Jesús explicando, ¿verdad? Les da el ejemplo del rey David. En Primera de Samuel capítulo 21, el rey David y los hombres que estaban con él comieron pan que era solamente para los sacerdotes del Antiguo Testamento, los sacerdotes judíos. Pero ellos fueron y se lo comieron y no, no cometieron pecado, ¿sí? Eso está en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es el punto que está diciendo Jesús? Miren, la ley era para, fue creada para estar en favor de ustedes. El día de reposo eran para que ustedes descansaran, para que confiaran en Dios, no para poner una regla que con un yugo tan pesado y innecesario como lo están haciendo ustedes. De igual manera, aunque esos panes estaban consagrados para los sacerdotes, en el caso del rey David y los hombres que tenían hambre, era lícito, fue lícito. ¿Por qué? Porque tenían hambre y la necesidad del hombre que está creado en la imagen y semejanza de Dios, ¿cómo podemos negarles ese pan? ¿Sí? Entonces ese es el punto de Jesús. La ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés fue para estar en favor del hombre, no para construir esas am, tradiciones inventadas de los fariseos, donde ponían yugos pesados e innecesarios a las personas, ¿verdad? Y dice, entonces está diciendo Jesús, entonces, ¿cómo combatimos pecados si no estamos haciendo cosecha, solamente estamos arrancando unas espigas para comer, ¿verdad? Porque somos seres humanos y tenemos esa necesidad, igual que el rey David y los hombres que estaban con él. Dice, ¿o no han leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día sábado y están sin culpa? ¿Sí? Porque en el día sábado, ¿qué hacen los sacerdotes? ¿Se quedan sentados haciendo nada? No, se ponen a trabajar. ¿Sí? Hacen sus trabajos que hacen en el templo los sacerdotes. Eso está escrito en el Antiguo Testamento también. Entonces, ellos no descansaban, ellos trabajaban, ¿sí? Cumplían las necesidades que tenían que hacer. Entonces está dando ejemplos, ¿sí? Versículo 6, pues les digo que algo mayor que el templo está aquí. Los sacerdotes trabajaban, ¿por qué?
porque estaban en el templo y tenían que cumplir las obligaciones en el templo, ¿verdad? Pero algo más grande que el templo está ahí presente es Jesús. Entonces, ¿por qué no quieren reconocerlo? ¿Por qué están tratando de agarrarlo de tal manera para que se vea como un maestro falso? ¿Por qué? ¿Por qué lo están rechazando? Y por eso pasa Jesús a decir esto, dice, pero si ustedes hubieran sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubieran condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, es Señor del sábado, es Señor del día de reposo, ¿sí? Entonces Jesús es Señor del sábado. Él fue quien les dio el sábado. ¿Me están diciendo que el sábado es más grande que Él? O no, Él está diciendo, yo soy el que les dio el sábado. Yo soy más grande que esta ley. Yo sé lo que estoy haciendo. Misericordia quiero y no sacrificio, ¿sí? En el libro de Oseas, capítulo 6 versículo 6, si lo leen, ahí verán que está escrito esto también. Y en el contexto, se refiere al hecho de que los israelitas en ese tiempo, en el tiempo de Oseas, estaban cometiendo idolatría, adorando a otros dioses y, pues sí, cometiendo ese grave error, cometiendo ese pecado. Entonces, después de eso, ellos iban y pues ofrecían sacrificios a Dios, pero a la vez no tenían una vida arrepentida. Y por eso Dios les dijo, misericordia, compasión, amor es lo que yo quiero, no sacrificio. Es decir, ¿qué es el punto de ofrecer estos sacrificios a mí si a la vez no te arrepientes, si sigues siguiendo a otros dioses falsos? Entonces, ¿qué es el punto? Está diciendo Jesús, o por lo menos eso son una de las enseñanzas que Jesús nos está dando aquí, porque la palabra de Dios es muy rica, ¿verdad? Rica en información, ¿verdad? Pero lo que Jesús nos está diciendo, o una de las cosas que Jesús nos está diciendo es, ¿qué es el punto de seguir estas reglas si me estás rechazando a mí? Yo soy el Señor del día de reposo, el Señor del sábado, y no me sigues a mí, ¿verdad? No tiene sentido. Pasando de allí, entró en la sinagoga de ellos, y allí estaba un hombre que tenía una mano seca, es decir, paralizada, ¿sí? Tenía la mano seca. Y para poder acusar a Jesús le preguntaron, ¿es lícito sanar en el día sábado? Y él les respondió, ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una sola oveja? Si ésta se le cae en un hoyo en el día de reposo, en el día de sábado, no le echa mano y la saca, pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por tanto, es lícito hacer bien en el día de reposo. Sí es lícito sanar en el día sábado, ¿cómo no? Si, y Jesús les da el ejemplo, si ustedes tienen una oveja, van a ayudar a la oveja, ¿no? ¿Cómo no van a ayudar a un ser humano? Entonces Jesús le dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió. Pero ¿qué pasó? Que no estaba paralizado. Bueno, lo que pasó quizás es usó la otra mano para extenderla, ¿verdad? Y le fue restaurada. Otra interpretación puede ser que le dijo, am, quizás uno puede decir, ¿verdad? Extienda tu mano y ya la pudo extender porque Jesús la había sanado, ¿verdad? Pero también una interpretación sería que le dijo, extienda tu mano y usó la otra mano para extenderla. Si, por ejemplo, si está paralizado, no lo puede mover, ¿verdad? Entonces, y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra, ¿sí? Pero cuando los fariseos salieron, hicieron planes contra él para ver cómo lo podrían destruir, es decir, cómo podrían matarlo. Entonces, en vez de decir, wow, cometió este profeta, hizo una gran milagro aquí que acabamos de ver en nuestra sinagoga. En vez de estar alegres, ¿qué hicieron? Bueno, buscaron cómo matar a Jesús. Pero Jesús, sabiéndolo, se retiró de allí y muchos lo siguieron y lo sanó a todos. Y les advirtió que no revelaran quién era él, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, este es mi siervo, a quien he escogido. Esto es 700 años antes del tiempo de Jesús. Mi amado en quien se agrada mi alma. Sobre él pondré mi espíritu. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Jesús en Mateo capítulo 3 bajó el Espíritu Santo sobre él.
Y las naciones, todas las naciones, los gentiles, ¿verdad? Proclamará justicia. A las naciones proclamará justicia. Y sí, Jesús usó como instrumento los discípulos, los apóstoles, para ir a predicar a todo el mundo y también los sucesores de los discípulos. No contenderá, ni gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz. Sí, no, no va a ser gran escándalo. Sí, va a moverse de manera muy como, como escondida, casi escondida, ¿verdad? No contenderá, ni gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea. Sí, por una caña cascada, una caña que está débil, por ponerla de esa manera, es muy fácil quebrarla, pero él no la va a quebrar. ¿Por qué? Porque él es muy, am, am, Jesús es muy, ¿cómo les podré decir? Es una persona que tiene corazón y que es muy, ¿cómo les? Misericordioso. Sí, como amable, no sé cómo, gentle, ¿verdad? No sé si hablan inglés ustedes. Gentle es como una persona, sí, Mm. misericordioso. Esa sería quizás la manera perfecta de decirlo. Es misericordioso, ¿verdad? Ujú. ¿Ok? Y ni apagará la mecha que humea, ¿sí? Entonces, en vez de apagarla, ¿qué va a hacer? Lo va a soplar como sopló el Espíritu Santo sobre nosotros para que se prenda más el fuego, ¿sí? El fuego amoroso del Espíritu Santo. Y es lo que pasó en el libro de Hechos. Vamos a leer que Él mandó el Espíritu Santo, ¿sí? A la iglesia, hasta que lleve a la victoria la justicia, ¿sí? Entonces, Él es victorioso. Y en su nombre las naciones, es decir, los gentiles, ¿verdad? Pondrán su esperanza. Y es cierto, los judíos en su mayoría rechazaron al Señor Jesucristo, pero los gentiles, todas las demás naciones lo aceptaron, ¿sí? Y ahora voy a, vamos a ver aquí. Entonces, les voy a mostrar unos versículos. Primero, Colosenses, que no lo escribí aquí, Colosenses 2:16, hablando del sábado, ¿verdad? Porque todo esto sucedió en el día sábado. Dice San Pablo, esta es una carta del Nuevo Testamento para los cristianos. Dice, por tanto, que nadie los critique a ustedes por lo que comen o beben, ¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento no podían comer carne de puerco, por ejemplo, ¿verdad? Que nadie nos venga a criticar ni a juzgar por lo que comen. Cómense, está bien, cómanse en esos tacos al pastor, ¿verdad? O lo que beban, o por cuestiones tales como días de fiesta, porque los judíos tenían sus días de fiesta, fiestas judías, ceremoniales, lunas nuevas, ¿verdad? Y después hablaremos más sobre eso. Pero eso eran cosas religiosamente judía. No te preocupes por eso, tú no eres judío, eres cristiano. O sábados, que nadie te venga a hablar de los años sabáticos, ni 6 días trabajarás y el séptimo, el día sábado, descansarás, ¿verdad? Como dicen los adventistas del séptimo día, no les hagas caso, no les hagas caso, no estamos bajo eso, ¿sí? Somos cristianos. Nosotros seguimos la ley de Jesús y aquí se los voy a mostrar. Isaías 42, versículos 1 al 4. Esta es la profecía que mencionó San Mateo. Aquí está mi siervo, ¿verdad? Está hablando Dios Padre, a quien sostengo. Jesús era siervo del Padre porque se hizo hombre a cumplir su voluntad. Mi elegido en quien me deleito. He puesto en él mi espíritu. Esta misma profecía que acabamos de leer, escrita 700 años antes del tiempo de Jesús. Ahora el versículo 4 dice, no descansará ni su ánimo se quebrará hasta que establezca la justicia en la tierra. Los países del mar estarán atentos a sus enseñanzas. Los países del mar, eso quiere decir prácticamente todo el mundo, porque cuando llegas al fin de de un pedazo de tierra vas a llegar hasta el mar, ¿verdad? Está el mar y luego está la tierra,
que podemos pisar y luego llegamos al mar. Entonces, desde un lado del mar hasta el otro, y luego de ese lado del mar hasta el otro, ¿verdad? O sea, todo el mundo están atentos a su ley, a sus enseñanzas, a su ley. Entonces, nosotros seguimos las enseñanzas de quién? De Jesús. ¿La ley de quién? De Jesús. Y literalmente en el hebreo menciona ley, dice su ley. A mí se me hace que dice ley. Me voy a asegurar aquí. Entonces, sí, me acabé de fijar. Sí dice ley, su ley. Literalmente en el hebreo dice su Torah, su ley. ¿Ok? Entonces, cuando habla de los países del mar, estarán atentos a su qué, a su ley, a sus enseñanzas. Literalmente en el hebreo dice a su ley. Entonces nosotros seguimos la ley de quién? Del siervo de Dios, es decir, la ley de Jesús, la ley que nos trajo el Mesías. Entonces nosotros no tenemos que cumplir eso del sábado, como dicen los adventistas, eso es falso. Ahora vamos a continuar. Versículo 22 dice, entonces trajeron a Jesús un endemoniado ciego y mudo, ¿ok? Un endemoniado ciego y mudo y lo sanó de manera que el mudo hablaba y veía. Todas las multitudes estaban asombradas y decían, ¿acaso no es este el hijo de David? Es decir, ¿no es este el Mesías, el hijo de David, profetizado en Ezequiel capítulo 37 en muchas partes del Antiguo Testamento? Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios sino por Belcibú, el príncipe de los demonios. Entonces, ¿qué dijeron? En vez de creer en Jesús y en su poder, ¿qué dijeron? Dijeron, ah, bueno, sí expulsa demonios, pero con el poder de los demonios. Entonces, cada cosa que hacía Jesús buscaban un pretexto para no creer. Conociendo Jesús sus pensamientos, porque Él es Dios, Él conoce los pensamientos de cada persona. Como dice el profeta Jeremías 17, Dios conoce el corazón de cada persona. Les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. ¿Qué está diciendo Jesús? Aquí está la explicación. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. No tiene sentido, dice Jesús. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Y si yo expulso los demonios por Belcibú, ¿por quién los expulsan los hijos de ustedes? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, lo cual sí hace, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Está presente entre ustedes el reino de Dios. Arrepiéntense, alégrense. ¿Por qué no están alegres? ¿Por qué me están rechazando? ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata y entonces sa- saqueará su casa? Es decir, una persona no te va a dejar simplemente robar sus cosas, ¿sí? Entonces, no tiene sentido este rechazo que tienen los fariseos hacia Jesús. ¿Por qué lo están rechazando? No tiene sentido. Están inventando pretextos para no creer, por orgullo, ¿sí? ¿Ok? El que no está a favor mío está contra mí, y el que no recoge a mi lado desparrama, se dispersan, ¿sí? Por eso les digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, hay pecados que se pueden perdonar después de morir. Hablamos de eso cuando hablamos del purgatorio, ¿verdad? Miren el video que tengo sobre el purgatorio si no lo han visto. Pero hay aquí menciona Jesús que hay un pecado, el pecado contra el Espíritu Santo, el cual no se puede perdonar. ¿Cuál es ese pecado? Es el pecado de no querer arrepentirte. Igual que los fariseos que en este contexto no se quieren arrepentir, van creando pretexto tras pretexto para no creer en Jesús.
no se les va a perdonar sus pecados porque no se quieren arrepentir. Entonces, la persona que no se quiere arrepentir, esa es la persona que está pecando contra el Espíritu Santo y no se le puede perdonar. ¿Por qué entonces se llama así? ¿Por qué se llama pecado contra el Espíritu Santo? ¿Qué no se llama pecado? ¿Por qué no se llama pecado contra Dios? La razón es porque algo que se llama apro- apropiación en la Santísima Trinidad. ¿Qué es apropiación? Esto se refiere a usar términos, porque nosotros creemos en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios, tres distintas personas. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, son tres personas distintas, tres distintas personas, pero son un solo Dios, ¿ok? Entonces, cada persona de la Santísima Trinidad es creador, ¿no? Sí. Y cada persona de la Santísima Trinidad nos regeneran, ¿verdad? O sea, nos regeneran en el Espíritu para ser hijos de Dios en el bautismo. Pero esto es algo, esto se apropia a- al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hablamos de la regeneración, hablamos del Espíritu Santo, aunque en realidad es trabajo del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, lo apropiamos al Espíritu Santo. Por eso decimos, el Espíritu Santo ven y ilumina a esta persona. El Espíritu Santo ven y causa que esta persona se arrepiente. ¿Sí? ¿Por qué oramos al Espíritu Santo? ¿Qué no es trabajo del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Bueno, sí, es trabajo de las tres personas. Juntos hacen ese trabajo, pero es algo que apropiamos al Espíritu Santo. Esto de regenerar. Y por eso cuando Jesús dijo, se le perdonará la blasfemia en contra del Hijo del Hombre, pero no en contra del Espíritu Santo, porque al Espíritu Santo se le apropia el trabajo de la regeneración. En otras palabras, cuando Jesús dice, no se le perdonará el pecado contra el Espíritu Santo, se refiere a no querer recibir esa gracia del Espíritu Santo y arrepentirte. Se refiere a personas que no se quieren arrepentir, como estos son los fariseos que están aquí. Entonces, por favor, aprendan la diferencia entre locución y ilocución. Locución se refiere a lo que dices. Literalmente Jesús está hablando del pecado contra el Espíritu Santo, pero ilocución es lo que quieres decir. ¿Qué está queriendo decir Jesús? No está hablando literalmente de blasfemar el Espíritu Santo. Está hablando de no querer arrepentirte, porque todos los pecados se pueden perdonar cuando te arrepientes, pero si no te arrepientes no se te van a perdonar tus pecados. Otro ejemplo que les puedo dar es cuando decimos que Jesús cuando decimos que María am, se embarazó por obra del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Quién creó el cuerpo físico de Jesús en el vientre de la Santísima Virgen? ¿Quién? Bueno, fue el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Juntos, un solo creador, con un solo poder, crearon el cuerpo físico de nuestro Señor Jesucristo. Pero es algo que apropiamos al Espíritu Santo. Decimos nosotros que fue obra del Espíritu Santo, ¿sí? Aunque reconocemos que en realidad es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo juntos, con un solo poder, ¿verdad? Otro ejemplo es a Dios Hijo le llamamos sabiduría, pero en realidad todas las personas de la Santísima Trinidad son sabiduría. El Padre es sabiduría, el Hijo es sabiduría, el Espíritu Santo es sabiduría, pero es algo que apropiamos al Hijo, porque el Hijo es como el pensamiento o el reconocimiento del Padre, porque el Padre reconoce que Él es Dios y Él lo reconoce desde la eternidad. Y cuando Él reconoce eso, esa acción de reconocer que Él mismo es Dios, ahí es cuando genera la palabra, genera a Dios Hijo.
Entonces, la sabiduría cuando hablamos de sabiduría, nos referimos al hijo, ¿verdad? Ujú. Lo apropiamos al hijo, pero en realidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos son sabiduría. ¿Tiene alguna pregunta? No, No. no. Ok. Entonces, versículo 33 dice, o hagan ustedes bueno el árbol y bueno su fruto, o hagan malo el árbol y malo su fruto. Entonces, igual, Jesús lo ha dicho, los árboles buenos producen buen fruto, mientras los malos producen mal fruto. Porque por el fruto se conoce el árbol. Camada de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Pero yo les digo que toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Ok? Entonces algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús, Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. ¿Por qué lo quieren ver? Bueno, están pidiendo una señal, pero en realidad no van a reconocer a Cristo, y Jesús lo sabe. Por eso dice, una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Será enterrado Jesús 3 días y 3 noches, ¿sí? Entonces, ustedes, si no conocen el Antiguo Testamento, aquí se los voy a explicar el libro de Jonás. Jonás fue un profeta del Antiguo Testamento, y Dios lo mandó a los habitantes de Nínive, ¿sí? Y ellos eran asirios. Y Dios mandó a este profeta. No les quiero dar toda la información, es un libro muy, muy breve, son como 3 o 4 capítulos si lo gustan leer. Después haremos un estudio bíblico sobre ese libro, primeramente Dios. Pero Dios lo mandó a decirles a estos asirios, a los habitantes de Nínive, de la ciudad de Nínive, que se arrepintieran por sus pecados, ¿ok? Cuando llegó les dijo, 40 días tienen para arrepentirse, o Dios los va a destruir. Entonces, cuando dice Jesús, la única señal que les voy a dar es la señal de Jonás, ¿sí? Lo que está diciendo es, tienen tiempo ahorita para arrepentirse. Arrepiéntense ahorita mismo, porque si no se arrepienten, Dios los va a destruir. Y aparte menciona los 3 días y 3 noches. Jonás, es una muy grande historia, pero Jonás acabó en el mar, y un pescado grande fue y se lo tragó. Es, no les voy a dar más información porque es un libro muy interesante, y son 3 o 4 capítulos nada más el libro de Jonás si lo gustan leer. Después, primeramente Dios, haremos un estudio bíblico sobre ese libro. Pero dice Jesús, igual que él estaba 3 días y 3 noches allí, yo estaré 3 días y 3 noches enterrado en el corazón de la tierra, enterrado, ¿verdad? Es decir, enterrado. Y dice, los hombres de Nínive se levantaron con esta generación, se levantarán con esta generación en el día de juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Jonás llegó y sí, acabaron arrepintiéndose. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí. Ellos se arrepintieron con la palabra de Jonás, y ustedes no se quieren arrepentir con la palabra del Mesías.
Arrepiéntense ahorita que pueden, porque si no serán condenados y serán destruidos. La reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará. Entonces, ¿quién es la reina del sur? Se refiere a una reina, la reina de Seba. Ella fue una reina en lo que ahorita es Yemen. Entonces, es hacia el sur de Israel, ¿sí? Al sur de esa tierra donde vivía Jesús. Entonces, por eso se llama la reina del sur. Ella fue, y aquí lo explica, dice, porque ella vino desde los confines de la tierra. Cuando habla la Biblia de los confines de la tierra, no necesariamente quiere decir del otro lado de la tierra, sino simplemente quiere decir un lugar muy lejos, ¿verdad? Porque ella vino desde Yemen hasta esa tierra donde estaba el rey Salomón para escuchar sus palabras de sabiduría. Y miren, algo más grande que Salomón está aquí. Entonces, ella fue tantas millas para ver, tantos kilómetros para ver al rey Salomón, para escuchar esas palabras de sabiduría de Salomón, pero ellos no quieren escuchar la sabiduría de Jesús, no se quieren arrepentir. Ahora, pregunta, ¿por qué dice 3 días y 3 noches? ¿Qué no serían 4 días? Bueno, aquí les voy a mostrar. Nosotros decimos, cuando anunciamos el credo, cuando confesamos el credo, ¿qué decimos? Decimos que al tercer día resucitó Jesús. Entonces, viernes murió, el día viernes murió. Ese es el primer día. Sábado es el segundo día. Y el tercer día sería domingo. Pero aquí, ¿por qué dice 3 días y 3 noches? ¿Que no sería 4 días? Bueno, 3 días y 3 noches simplemente quiere decir al tercer día. Sí. Entonces tienen que entender de qué manera se hablaba en ese tiempo para entender lo que está diciendo, ¿verdad? 3 días y 3 noches es igual a decir al tercer día. Es como decir, cada 8 días estás hablando de una semana, ¿verdad? Y aquí están unos ejemplos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Primera de Samuel 30, versículos 11 al 13 dice, más tarde encontraron en el llano encontraron a un egipcio y lo llevaron ante David. Entonces ahí está el rey David ante el egipcio. Aunque antes tuvieron que darle de comer y de beber. ¿Por qué? Le dieron una rebanada de torta de higo y 2 tortas de uvas pasas. Después de comer, el egipcio, ¿por qué le dieron de comer? Es porque se estaba muriendo de hambre el egipcio y le dieron de comer para que no se muriera de hambre. Después de comer, el egipcio se sintió más reanimado, pues hacía 3 días y 3 noches que no había comido ni bebido nada. ¿Ok? 3 días y 3 noches. ¿Ok? Entonces le preguntó David, ¿quién es tu amo? ¿De dónde vienes? El egipcio le respondió, soy egipcio, criado de un amalecita. Los amalecitas eran un pueblo del Antiguo Testamento. Después hablaremos más sobre ellos. Pero hace 3 días, no 4 días, 3 días, mi amo me abandonó porque caí enfermo. Entonces, 3 días, 3 días y 3 noches, tercer día es lo mismo. La razón es porque los judíos en ese tiempo, ellos consideraban una parte, y me imagino a lo mejor otros pueblos también, ¿verdad? No nomás los judíos, pero parte de un día era un día considerado un día completo. Entonces, de viernes a sábado, ese ya es un día. Aunque murió Jesús a las 3 de la tarde, de las 3 de la tarde hasta 12 a.m. sábado, ya es un día. Y luego todo el día sábado es 2 días. Y luego el domingo, ahí está pues el tercer día. Entonces, otro ejemplo, y este es el ejemplo más claro, Mateo 27, versículos 62 a 64. Ya después que sepultaron a Jesús, los fariseos y los sacerdotes, los jefes de los sacerdotes y los fariseos, fueron a ver a Poncio Pilato y le dijeron, Señor, recordamos que aquel mentiroso, se están refiriendo a Jesús, aquel mentiroso, cuando aún vivía, dijo que después de 3 días iba a resucitar. Por eso mandé ustedes asegurar el sepulcro hasta el tercer día.
Entonces, después de 3 días es igual que el tercer día. No sea que vengan sus discípulos y roben el cuerpo y después digan a la gente que ha resucitado, ¿verdad? Eso era la teoría de ellos, que, oh, van a venir los discípulos y van a robar el cuerpo de Jesús y van a decir que resucitó. Entonces, ellos reconocieron estas palabras de Jesús y dijeron, bueno, hay que poner una guardia allí para asegurar que no entren los apóstoles, ¿verdad? Entonces, cuando habla de 3 días y 3 noches, se refiere simplemente que va a morir el día viernes y el día domingo va a resucitar. Por eso decimos que el día domingo no es el día de reposo, el día de domingo es día de resurrección, es el día del Señor, porque Jesús mostró el hecho de que Él es el Señor del universo en su resurrección. Cuando el espíritu, luego habla Jesús ahora, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Dice desocupada, barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus más deprivados que él y entrando moran allí y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Santo Tomás Aquino dice que cuando habla am, de una persona que se encuentra desocupada, se refiere a estar desocupada de las cosas de Dios, prácticamente. No estar en una relación con Dios. Barrida, la persona se encuentra barrida. ¿Qué quiere decir barrida? Cuando dice Santo Tomás Aquino que cuando tú barres, se queda polvo allí, ¿verdad? Y por eso después uno va y puede trapear. Pero cuando uno barre, se quedan unas partículas ahí. Se refiere a una persona que no está completamente, ah, no tiene esa relación con Dios y no puede evitar los vicios, ¿verdad? No puede evitar los vicios porque aún queda unos, por decir se queda ahí unos rasgos del pecado y la persona no está completamente limpia, ¿verdad? Y luego dice arreglada. La persona está arreglada, pero por afuera, dice Santo Tomás Aquino. Solamente por afuera, no por dentro, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando una persona puede caer a más vicios y quedar peor, ¿verdad? Entonces esa es una de las enseñanzas que nos está dando este versículo. Y cuando dice así será también con esta generación perversa, bueno, se refiere a esos que lo rechazan y dicen, ahorita Dios está allí, su reino está allí, está expulsando demonios, está curando personas, ¿sí? Entonces está alejando el mal, ¿sí? Pero ¿qué pasará después? Ellos van a rechazar a Jesús, lo van a matar y el estado de ese pueblo va a estar peor que lo que estaba antes. Eso es lo que está profetizando Jesús, que después lo van a rechazar y van a quedar peor que lo que estaban. Mientras Jesús aún estaba hablando a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera deseando hablar con él. Y alguien le dijo, tu madre y tus hijos están afuera y te quieren hablar. Pero Jesús respondió al que le informó, al que le informó, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos, dijo, miren, aquí están mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Jesús está tomando esa situación donde mencionaron a su madre y a sus hermanos, ¿verdad? Y está diciendo, sí, no está rechazando a María como su madre, obviamente que no. En una parte dice que no es su madre, sino lo que está diciendo está dando la oportunidad de informar a esas personas que están ahí presentes que cualquiera puede formar parte de su familia. Cualquiera puede formar parte de su familia. No necesita ser biológicamente conectado con Jesús, ¿verdad? Por sangre, para ser parte de su familia, ¿verdad?
de ninguna manera. Puede ser formar parte de su familia siguiendo la voluntad del Padre. Obviamente María sí cumplió la voluntad del Padre. Eso lo leímos en Lucas capítulo 1, cuando dijo, hágase de mí según su voluntad. Entonces María sí es espiritualmente madre de Jesús, pero también ella es físicamente madre de Jesús, ¿sí? Entonces ella agarró doble, por decir, ella agarró doble doble bendición. Entonces aquí me preguntaron qué significa el versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces cuando habla de lugares áridos buscando descanso y no lo halla, ¿por qué está buscando lugares áridos? Áridos quiere decir que si es árido es como desierto, no hay agua. La agua viviente es el Espíritu Santo. Está buscando un lugar donde no está el Espíritu Santo. Entonces hay que acercarnos al Espíritu Santo para evitar los vicios que nos puede traer la vida, ¿sí? Para estar bien con Dios, hay que estar bien con Dios, hay que estar llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, sí, ¿ok? Entonces, este versículo, presten mucha atención porque los protestantes apologéticos lo usan mucho, ¿ok? En contra de los católicos diciendo, bueno, Jesús dijo que no, María no es su madre, pero eso no tiene sentido, obviamente, que si era su madre. Nomás está diciendo que todos nosotros podemos formar parte de su familia, ¿ok? Ahora vamos al capítulo 13. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar, y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Entonces ahí estaban junto al mar, se subió a un barco y de hecho las ondas que salen las ondas de sonido que salen de la boca de las personas se reflejan ante el agua y se puede escuchar mejor. Es como, hagan de cuenta que amplifica el sonido. Entonces quizás por eso Jesús estaba allí parado, ¿verdad? Tenía ese conocimiento él, que se va a escuchar más. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, el sembrador salió a sembrar y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó porque no tenía profundidad la tierra. Pero cuando salió el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas a 100 por 1, otras a 60 y otras a 30. Entonces, diferentes nivel de fruto. El que tiene oídos que oiga. Entonces Jesús dio esta parábola. ¿Qué significa todas estas palabras? Bueno, ahorita nos va a dar el comentario Jesús. Nos va a explicar esta parábola, ¿ok? Pero miren esta parte del versículo 10, dice, acercándose los discípulos dijeron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué les hablas en parábolas? Jesús les respondió, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Entonces, porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¿Qué está diciendo Jesús? Que Él reconoce que esas personas lo rechazan, lo quieren rechazar, entonces no hay punto de hablarles de tal manera para que entiendan, no hay punto. Entonces mejor les hablo en parábola para que los que sí me busquen vengan a mí y me pregunten. Oye, oyes, maestro, quiero saber más. Enséñanos qué significa esas palabras que tú dices, porque tú tienes poder. Y dice, y hay unas personas que se llaman, bueno, hay personas que quizás pueden usar estos versículos para decir, am, bueno, ya después hablamos de eso mejor.
¿ok? De mientras vamos al versículo 14, ¿ok? Dice, y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír ustedes oirán, pero no entenderán, y viendo verán, pero no percibirán. Entonces tienen oídos, pero no escuchan las palabras de sabiduría, no prestan atención y no las siguen. Y tienen ojos para ver lo que está sucediendo, pero no quieren aceptar a Dios, rechazan a Dios, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. El corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Entonces, hay personas que dicen que hay personas que nacen destinados a ir al infierno, ¿ok? Hay personas que dicen, las personas que van al infierno es porque Dios los destinó a ir al infierno, ¿sí? Y ellos usan estos versículos para decir eso, pero en realidad eso no es lo que está diciendo Jesús aquí, porque dice, el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Ellos mismos endurecen sus corazones. No nacieron así, sino ellos mismos se endurecen los corazones y con dificultad oyen con sus oídos y han cerrado sus ojos. Ellos mismos los cierran, no quieren ver, no quieren escuchar. De otro modo, verían con los ojos, oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Sí, entonces Dios sí los quiere sanar. Por eso dice en segunda de Pedro 3:9, no es que el Señor se tarde en cumplir su promesa como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. Dios quiere que todos se acerquen a Él, ¿sí? No está diciendo así, tú al infierno, tú al infierno, tú al infierno, y así te vas a quedar toda la vida y no hay nada que tú puedas hacer para arrepentirte, porque yo quiero que vayas al infierno. No, eso no existe en Dios, ¿verdad? Dios quiere que todos vayan a Él, pero hay personas que simplemente no quieren aceptar a Dios. Primera de Pedro 2:4, perdón, primera de Timoteo, no primera de Pedro. Primera de Timoteo 2:4. Pues Él quiere, o sea, hablando de Dios, Dios quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad, ¿sí? Así de simple. Incluso en el Antiguo Testamento está Ezequiel 18:23. Yo no quiero que el malvado muera, sino que cambie de conducta y viva. Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces, Dios no quiere, Dios simplemente quiere que la persona cambie, ¿sí? Y siga el camino bien, el camino de Dios. Entonces, dice, pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Dichosos los que deciden seguir a Jesús y escuchar sus enseñanzas, porque en verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Muchos profetas profetizaron que va a venir el Mesías y no, pero no vivieron estar ahí con el Mesías y no vivieron los sacramentos que estableció Jesús, pero nosotros sí, los apóstoles sí. Ustedes pues escuchen la parábola del sembrador. Aquí ya la va a explicar. Lo que acabo de decir, esa parábola que acabamos de escuchar, la va a explicar ahora. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrada en su corazón, lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino, y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Entonces hay personas que simplemente lo rechazan y luego hay estas personas que lo reciben con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Es decir, solamente es temporal. Por un tiempo creen, ya después se alejan. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. Entonces, debido a la aflicción, la persecución, se alejan de Dios. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, esa
persona en quien se sembró la semilla entre espinos, ¿qué representa eso? Aquí lo va a explicar. Dice, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. Entonces, hay que ser como eso, ¿verdad? Entonces, Jesús está dando un sinopsis de todas las personas que han escuchado sus enseñanzas y los que han visto lo que él ha hecho, ¿verdad? Hay personas que lo rechazan, hay personas que creen por un tiempo y luego se alejan y luego hay personas que lo aceptan y lo aceptan toda la vida. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo, ¿ok? El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña, perdón, la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quiere usted que vayamos y la, la recojamos? Pero él dijo, no, no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha, y al tiempo de la cosecha diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. Entonces, quizás ahora ya saben a lo que se refiere Jesús, pero ahorita lo va a explicar. Esa también lo va a explicar, ¿ok? Entonces, hay que ver otra parábola, les contó Jesús. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, ¿sí? Que un hombre tomó y sembró en su campo, y que todas las semillas de todas las semillas es la más pequeña, ¿sí? De todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Entonces, el reino de los cielos es así, es como una semillita pequeña que va creciendo más grande que lo que uno se imaginaba. Esto es la iglesia, ¿sí? La iglesia empezó pequeña, ¿sí? Jesús con sus discípulos, los 12 apóstoles, pero ahora cuántas personas hay en su iglesia, ¿verdad? Otra parábola les contó Jesús. El reino de los cielos es semejante. Oh, ya leímos esa parte. Y cuando dice aquí que de todas las semillas es la más pequeña, o resulta que hay semillas que son más pequeñas, pero Jesús estaba refiriendo a las semillas que ellos conocían. No iban a mencionar acá, o si hay una semilla en California que hay, no, no. Ellos no conocían California. Entonces, Jesús les estaba diciendo según como entendían los discípulos, según como entendía el público a quien le estaba hablando, ¿verdad? Entonces, es de las semillas más pequeñas que conocían ellos, los discípulos, pero se vuelve en árbol grande, ¿sí? Les dijo otra parábola, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas, 39 litros, de harina hasta que todo quedó fermentado. ¿Sí? Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes y nada les hablaba sin parábola para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo, abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Entonces el Antiguo Testamento profetizó eso. El Antiguo Testamento profetizó que, Jesús, el Mesías, iba a hablar en parábola. Oh, aquí está una pregunta. ¿Por qué sería que Jesús les hablaba en parábolas y no decía claramente para que entendieran? La razón es porque no había punto de decírselas de manera que entendieran las personas que ya lo rechazaron y que no quieren entender. No quieren entender, no hay punto de explicarles de manera que entiendan.
Entonces, lo que va a hacer es, va a hacerlo de manera, am, ya ven, ¿cómo se llama aquella cosa que usan cuando hacen, por ejemplo, espagueti y colador, ¿verdad? Es como un colador, ¿sí? Estás, quieres solamente el espagueti, no quieres la agua, ¿verdad? Entonces Jesús está hablando en parábolas para ver, a ver, ¿quién va a venir a mí? ¿Quién en realidad cree en mí? ¿Quién en realidad quiere conocer más de lo que yo estoy diciendo? ¿Quién quiere conocer mis enseñanzas? ¿Quién quiere conocer mi ley? ¿Quién me quiere conocer a mí? Les voy a hablar de tal manera que el que quiera creer va a preguntar, ¿qué significan esas parábolas, Señor? Nosotros queremos saber más de ti. Te queremos seguir, enséñanos. Y las personas que lo rechazan van a decir, este loco, ¿de qué está hablando? Ah, no les hagas caso. ¿Verdad? Entonces, esa era la razón. Y lo explicó en los versículos aquí antes. Entonces Jesús dejó a la multitud y entró en la casa y se acercaron sus discípulos diciendo, explícanos la parábola de del cizaña del campo, ¿verdad? Jesús les respondió, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es Jesús, y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que las sembró es el diablo, la siega es el fin del mundo, la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes, el infierno. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos que oiga. Entonces hay que ser como los justos para estar ahí en la presencia del Padre, para resucitar a la vida, ¿sí? Ahí está muy claro. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo, ¿verdad? Para tenerlo. Así, así de importante es el reino de los cielos. Hay que aceptar este evangelio de Jesús. El reino de los cielos también es semejante a un mercador que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran valor fue y vendió todo lo que tiene y la compró. Jesús es nuestra cabeza, como hemos hablado en sesiones pasadas. Estas, cuando dice el reino de los cielos es semejante, estos se llaman similitudes, similitudes. El reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces, recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los malos. Así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Ustedes quizás están escandalizados de pecados que cometen personas en nuestra iglesia, pero hay que confiar en Dios, ¿sí? No hay que alejarnos de la iglesia que fundó Jesucristo debido al pecado de unos hombres, incluso el pecado de personas que están encargados, ¿verdad? De las personas arriba en la jerarquía, sino hay que ser fieles a Cristo. Somos católicos porque por Cristo. Entonces hay que quedarnos porque Cristo no muere. Cristo no deja de existir, ¿sí? Cristo ah, sigue reinando, ¿sí? Cristo sigue teniendo el poder. Hay que seguir en su iglesia porque eso es lo que Él fundó, ¿sí? Y hay que trabajar dentro de su iglesia, no estar afuera de su iglesia, ¿ok? Entonces ahora el versículo 51. ¿Han entendido ustedes todas estas cosas? Sí, le dijeron ellos. Entonces Jesús les dijo, por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño
de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Así los felicito a ustedes porque así son ustedes. Escriba que se ha convertido en un discípulo de del reino de los cielos, ¿verdad? Agarra los tesoros, agarra de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Es decir, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y aprende de Dios. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Pero esos fariseos que rechazaron a Jesús no tienen ni el Antiguo ni el Nuevo, porque el Antiguo habla de Jesús, ¿sí? Rechazan a Jesús. ¿Qué es el punto? Dice Jesús. ¿Qué es el punto de estar leyendo mi ley si me rechazan a mí? Jesús después terminó esas palabras y se fue de allí. Y llegando a su pueblo, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿dónde obtuvo este tal sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, Santiago, es decir, Santiago, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas esas cosas? Entonces están escuchando sus palabras y dicen, bueno, ¿dónde aprendió estas cosas? Este es un hombre cualquiera. Nosotros conocemos a su papá, José, conocemos a su mamá, María, conocemos a sus hermanos, a los familiares. Son personas, o sea, que tienen de especial. ¿Cómo está enseñando estas cosas? ¿De dónde las aprendió? Por eso dice, y se escandalizaban a causa de él, si no querían creer en él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. O sea que no hay profeta sin honra. El profeta siempre recibe honra, menos en su propia tierra y en su casa. Y está Jesús en su tierra, ¿sí? Y dice, y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos, no querían creer. Entonces Jesús no hizo muchos milagros allí. Entonces, fíjense, en este versículo lo estas personas hablando mal de Jesús, ¿sí? Disminuyendo la persona de Jesús. De igual manera, los protestantes usan estos versículos para tratar de decir que María o María no, ella sí tuvo más hijos, no era virgen perpetua, ¿sí? Usan estos versículos para atacar las enseñanzas de la Iglesia Católica. ¿Quiénes son estos hijos? Bueno, encontré este documento escrito por Papías de Hierápolis. Él era un cristiano nacido en el año 60, hermanos. Tempranísimo, uno de los primerititos cristianos. Miren lo que él dijo. Este es un fragmento porque no tenemos lamentablemente todo lo que él escribió. Tenemos solamente fragmentos, partes. Miren lo que él dijo. Dijo, María, esposa de Cleofás. Hay otra persona que se llama María, ¿sí? Esposa de Cleofás o Alfeo, que fue madre de quién, de Santiago, obispo y apóstol, de Simón y Tadeo y de un tal José, igual como es mencionado aquí, José, Simón, Judas y Jacobo o Santiago. Entonces, ¿quiénes son estas personas? Son familiares de Jesús. Son hijos de una mujer llamada María. Ella fue esposa de Cleofás. No María, esposa de José, no, no, no. Ellos eran hijos de María, esposa de Cleofás, también conocido como Alfeo. San Jerónimo también dijo lo mismo cuando una persona en su tiempo llamado, se me hace que se llamaba Elvidio, rechazó esa doctrina de la virginidad perpetua. Y dijo San Jerónimo, no, esos son familiares de Jesús. No, no son hermanos, hijos de María, y nosotros hablamos de eso en la última sesión. Por favor, mírenlo si no lo han visto. Mostramos que en Génesis 13:8 dice Abraham a Lot, aunque era su sobrino, le dice, somos hermanos.
porque incluso en ese tiempo, y creo que hoy en día también, los judíos hablaban de esa manera. Llamaban hermanos a las personas que eran sus familiares, ¿sí? Porque en hebreo y también en arameo no existe una palabra para primos, por ejemplo. Entonces ellos decían hermanos, hermanos, somos hermanos, ¿ok? Ahora les voy a mostrar un argumento para mostrar que no son hijos de María. Obviamente, debido a la última sesión, no voy a ir muy a fondo. Ya tengo el video de la última sesión donde expliqué más a fondo. Lucas 1:34 es prueba de que María no tuvo más hijos, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver ahora un argumento para mostrar que estas personas son familiares de Jesús, ¿ok? Entonces este es el versículo, ¿verdad? Mateo 13:55. No es este el hijo del carpintero y no es María su madre, no es el hermano de Santiago, José, Simón y Judas. Vamos a ver, por ejemplo, Santiago, ¿sí? Según Gálatas, capítulo 1, versículo 18 al 19, él era un apóstol, ¿ok? 3 años después fui a Jerusalén, dice San Pablo, para conocer a Cefas, el jefe de la iglesia, Pedro. Cefas quiere decir piedra, porque él es la piedra sobre la cual fundó Cristo su iglesia, con quien estuve 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, aunque sí a Santiago, el hermano del Señor. Entonces, Santiago, el hermano del Señor, es uno de los apóstoles, porque dijo, no vi a ninguno de los otros apóstoles, menos a Santiago, el hermano del Señor. Nos vamos a ver Mateo 10, versículos 2 al 3. Hay dos Santiagos, está Santiago el menor y Santiago el mayor. Santiago el mayor es es el hermano de San Juan, y él fue hijo de Zebedeo, no fue hijo de María y de José, fue hijo de Zebedeo. Y en otra parte, de hecho, menciona que aquí, Mateo 27:56, nada más de volada les voy a mostrar. Entre ellas se encontraba María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces, Zebedeo, otra persona completamente diferente, ¿no? Hijos de Zebedeo, no de José. ¿Quién es el otro Santiago? Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo. Entonces, el otro Santiago tampoco era hijo de José, era hijo de Alfeo. ¿Ok? Entonces, ahí está. El primero Santiago no es hermano, hijo de María. ¿Sí? No es hijo de María, sino más bien es familiar. Es es familia, pero no es hijo de María. Él era hijo de Alfeo y el otro era hijo de Zebedeo, ¿ok? Y ahora vamos a ver Mateo 27:56. En la parte donde estaba crucificado nuestro Señor Jesucristo, dice, entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de Santiago, ¿ok? Entonces está una que es María, madre de Santiago y de José. Ah, igual como dijo este cristiano, que María, esposo de Cleofás o Alfeo, que fue madre de Santiago y de Simón y de Tadeo y de José. Entonces aquí menciona a quién, menciona a Santiago y a José, que eran hijos de una mujer llamada María. ¿Quién es esta María? No es madre de, digo, perdón, no es am, María Santísima, no, es otra María. ¿Quién era entonces? Aquí nos dice la respuesta en Juan 19:25 al 27. Dice, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la misma parte en la crucifixión, ¿quién estaba? Estaba su madre, María Santísima, y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás. Cleofás, también conocido como Alfeo, según este cristiano, ¿verdad? De los primeros cristianos, Cleofás o Alfeo. Incluso muchos dicen que es el mismo nombre, pero en diferentes dialectos. Es como decir Joseph y José, ¿verdad? Cleofás o Alfeo, ¿verdad? Ella fue quien es la esposa de Alfeo o la esposa de Cleofás, madre de Santiago. Ella es la María que fue mencionada acá.
ella es hermana de María, pero acuérdense, la palabra hermana no necesariamente quiere decir hermana de la misma madre. Puede ser una prima, por ejemplo, una prima de la Santísima Virgen que también se llamaba María. Ella fue esposa de Cleofás o Alfeo y también estaba allí María Magdalena. Entonces, ahí está. Y otra prueba, Judas Tadeo el apóstol. Judas el apóstol, en Judas capítulo 1 hay un solo capítulo, ¿verdad? Hay como 26 versículos solamente. Dice Judas, siervo de Jesucristo. No dice hermano de Jesucristo o hijo de María Santísima, no. Siervo de Jesucristo, seguidor de Jesucristo y hermano de quién? De Santiago el apóstol. Él también era hijo de Alfeo, igual que dice acá el primer cristiano, el hijo de Cleofás. Entonces, obviamente estas personas no eran hermanos, literalmente hermanos, hijos de María, hermanos de Jesús en ese sentido. Eran hermanos en el sentido de ser familia. ¿Sí? Igual como dice este primer cristiano, estos de los primeros cristianos, ellos eran católicos. ¿Ok? And ahí está.